cuando Blanca me encomendó esta parte de tratamiento conservador en el HBP avanzada, lo primero que me planteaba era qué es el HBP avanzada. Y realmente cuando empiezas a mirar no existe una definición clara sobre esto. Lo primero que te viene a la cabeza es, bueno, pues el paciente que tengo que operar. Pero sabemos que hay una serie de indicaciones absolutas que nos las sabemos, son las clásicas de los libros, la retención completa, que eso ya no está tan claro. El deterioro renal tampoco está tan claro, eso. Las infecciones de repetición con los tratamientos actuales tampoco está tan claro. La hematuria recidivante con los tratamientos de 5 inhibidores de la 5-alfa-reductasa tampoco está tan claro. Y bueno, y hay otra serie, como los que veis ahí en la diapositiva, como serían, bueno, síntomas severos. Vale, tenemos el IPSS que nos valdría. Tendríamos también una parte funcional, pero está claro que una flujometría muy deteriorada, pero ¿qué punto de corte es el que estamos hablando de que sea un Qmax realmente bajo? ¿Y hasta qué punto eso tiene que ver con la obstrucción o es un problema de hipoactividad? Y por otro lado tendríamos la presencia de residuo y tampoco tenemos puntos de corte claros sobre eso. Entonces, incluso hablando de si la eficiencia de vaciado, a partir de qué punto sería patológico o no. Para mí esto no es una cosa que esté demasiado clara, pero aun teniendo en cuenta que todos sabemos cuando un paciente está realmente fastidiado, realmente es una HBP avanzada, empezamos a pensar opciones terapéuticas conservadoras, no quirúrgicas. Bueno, no voy a hablar del tratamiento médico porque eso hay una mesa después de que se va a hablar de eso y yo creo que reflexionaremos, sino otras cosas. Y dentro de eso, o sea, esas otras cosas, pues pensamos en optimizar el tratamiento quizá higiénico-dietético, los consejos, etcétera. Pensamos también en terapias como es el cateterismo limpio intermitente, como una posible solución. He pensado que también dentro de esas terapias mínimamente invasivas, los MIST, que hablará luego Emilio, lo que menos agresivo es dentro de los MIST, de las terapias quirúrgicas mínimamente invasivas, he pensado en inyectables o en stents. ¿Qué tenemos de eso? Realmente esto en las guías clínicas nos dice que a pesar de tener un nivel de evidencia no muy alto, está en un grado de recomendación C y que, digamos, lo tenemos que hacer siempre. Pero ¿hasta qué punto realmente abordar la nocturia, que quizás sea el síntoma más molesto para muchos de los pacientes, y además tratar, digamos, las restricciones hídricas, evitar el café, evitar picantes, evitar el alcohol, controlar qué tipo de fármacos está tomando el paciente que puedan empeorar las cosas? ¿Todo eso hasta qué punto se puede exprimir en un paciente y no llegar a la cirugía? Pues es una reflexión que yo no tengo claro hasta qué punto. Cuando pasamos en el cateterismo es algo que, digamos, que se está empezando a decir en ciertos foros como un posible tratamiento de la HBP avanzada, pero sinceramente en un país como es España, en la cual digamos, la adherencia al cateterismo limpio intermitente es muy baja comparada con otros países como los escandinavos, realmente no está tan claro. He encontrado prácticamente cero en la literatura sobre HBP y cateterismo. Aquí he encontrado un trabajo de hace ya unos 12 años en el cual aleatorizaban pacientes a cateterismo intermitente, pacientes que estaban en retención crónica, y unos se operaban directamente y otros los tenían 6 meses en cateterismo y luego se operaban. Bueno, pues realmente cuando comparaban resultados de unos y otros, los pacientes que habían estado en cateterismo habían mejorado su IPSS, su calidad de vida, realmente se encontraban mejor y los parámetros urodinámicos habían mejorado. Muchos pacientes habían empezado a conseguir micciones espontáneas saliendo de la retención urinaria crónica y de la imposibilidad de orinar. Entonces, parece ser que podría ser algo, pero hay poco más en la literatura y poca evidencia sobre eso. Y por último, quiero acabar con los stents prostáticos, y lo digo porque nosotros los estamos utilizando quizá más en pacientes neurológicos que en HBP, pero es una opción que está ahí. Hay una serie de pros. Está claro que mejoran los síntomas, mejora los parámetros funcionales y realmente se plantea en pacientes que no sean quirúrgicos por su patología de base. Pero tienen varios cons y contras que hay que tener en cuenta, como son los problemas de migración, como son problemas de calcificación, problemas de infecciones urinarias y sobre todo el coste, es decir, no son baratos. Por lo tanto, algo que tenemos ahí, realmente hoy en día las guías nos lo continúan poniendo con un nivel de evidencia bajo y grado de recomendación bajo y quizá para aquellos no quirúrgicos temporales. Entonces, ¿cuál será realmente el papel de esto a más largo plazo? Pues no lo sabemos realmente. Para mí, yo creo que
no tenemos demasiada evidencia sobre qué terapias podemos utilizar conservadoras en los pacientes con HPV avanzada y creo que todo lo que se nos ocurra todavía está en investigación clínica y tenemos que trabajar bastante.